Vamos a darle la bienvenida a nuestro presentador, don Miguel López. Para mí es muy grato poder presentarlo. Él es profesor de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manta y pues tiene una gran trayectoria ya en la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, en servicios a la industria de pesca, al tema marítimo pesquero. Y queríamos, pues, conocer, yo principalmente también estoy muy curioso, conocer un poco cómo está el desarrollo jurídico de esta área, que ha tenido algunos cambios en el transcurso de algunos años, y poder escuchar de usted, Miguel, es reconfortante. Así que bienvenido a esta presentación y no sé si ya está en este momento con pantalla, entonces lo incorporamos. Ahora sí, ya estamos aquí ya. Bienvenido. Adelante, por favor, mi estimado Miguel. Gracias, mi querido doctor. Eh, Qué gusto estar en este conversatorio. Eh, pues usted acaba de dar con lo primero que intentaba iniciar este conversatorio, y es que si realmente existe la ciencia o este derecho a la pesca. Esa es una de las primeras preguntas que mucha gente me hace. ¿Hay un derecho a la pesca? ¿Hay derecho pesquero como tal? Entonces, sí, no sé si hay un eco, si me escuchan bien. Sí se escucha, abogado. Ok, muy amable. Consecuentemente, pues este famoso derecho pesquero, derecho a la pesca, como algunos tratadistas lo han denominado también, pues sí existe, estimados compañeros y amigos, y lo vamos a ver de dos maneras, de la manera didáctica, con definiciones y la ubicación de este derecho dentro del sistema jurídico, tanto nacional como internacional, y ciertas características básicas que deberíamos conocer nosotros con relación a este derecho pesquero o derecho de la pesca. Mire, voy a empezar con una definición que me gusta mucho, que es de Torre de Córdoba, y define el derecho pesquero como el conjunto de normas pertenecientes al derecho público que tiene por objeto regular la actividad humana referida a la captura o sustracción de los seres, especies o elementos biológicos que hacen vida normal en el agua. Samanes Concha, peruano, lo define como el complejo de principios y normas que regulan la actividad pesquera, o dicho de un modo más preciso, regula la explotación de los recursos hidrobiológicos. Para López Echavarría, este lo define como el conjunto de normas de derecho público que determina la forma racional de la explotación de los recursos hidrobiológicos, los requisitos que se deben cubrir para poder aprovechar los dichos recursos y las facultades que poseen las autoridades de la materia. Y si ustedes ven estas tres definiciones totalmente modernas, eh, con relación a las primeras definiciones hechas por otros tratadistas, encontrarán la palabra explotación, encontrarán la palabra normalización, encontrarán diferentes definiciones que al final del día establecen la existencia del derecho a la pesca o el derecho pesquero. Y como toda ciencia del derecho, estas también tienen sus fuentes, ¿no? Y estas fuentes de derecho de la pesca o el derecho pesquero las podríamos ubicar, para mayor ilustración, de dos maneras: el derecho pesquero interno y el derecho Perdón, pesquero. abogado, que le interrumpa. Lo que pasa es que nos están pasando las diapositivas. Seguimos en la diapositiva del título. No sé si tal vez lo puede poner en modo presentación o ir avanzando. ¿Me permite donde me quedé, por favor? Se ve la imagen del título. Solo se ve la diapositiva del título. Solo se ve ok, permítame un segundo. Habría que irle bajando para que se vean las otras. Ok, ok, ok.
A ver, Ahora sí, estamos en fuente de derecho pesquero. ok. Esto, permítame un Gracias. segundito. Entonces, bueno, eh, nos quedamos en había explicado que la fuente del derecho pesquero la había dividido en dos, ¿no? La una que es la fuente del derecho pesquero interno, que aparece ahorita en la pantalla, la otra la fuente del derecho pesquero externo. Eh, no voy a abundar mucho en esta fuente porque entiendo no son la mayoría de abogados, pero vamos a partir de estas fuentes que son propias. Primero, la Constitución, que es normalmente conocida como la norma suprema, para mí sigue siendo también una fuente del derecho después de la Constitución, el Código Civil, luego vamos a comentar sobre aquello. Actualmente la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca y su reglamento, las resoluciones y acuerdos ministeriales. ¿Por qué es importante el Código Civil? Ustedes se van a preguntar por qué el Código Civil como una fuente de derecho pesquero. Históricamente, no existía el derecho pesquero per se o el derecho a la pesca per se, pero sí existía la actividad de la caza y la pesca. Y estas se encontraron reguladas, por lo menos en la fuente del derecho pesquero interno, en nuestro Código Civil. Oh, ok, estamos, perdóname que tengo, no es mi computadora. Ahora, bueno, dame un segundito. A ver. Vamos a hablar un poco sobre la fuente del derecho pesquero internacional. Bueno, esta fuente del derecho pesquero internacional lo vamos a encontrar en los tratados y resoluciones y recomendaciones que imponen ciertas normas de ordenación. Fíjense en esta parte, el derecho pesquero internacional como fuente tiene que abordar precisamente los temas de la pesca y estos pueden ser obligatorios o pueden ser voluntarios. ¿Por qué tratados o resoluciones y recomendaciones obligatorias y por qué otras voluntarias? Lo vamos a encontrar en que los tratados internacionales obligatorios, ¿verdad? Son los que hacen parte ya del sistema jurídico de cualquier país que lo adopta, lo ratifica, lo denuncia y en pocas palabras lo acepta como tal. Y debe cumplirse como lo establece justamente el Pacta Sunt Servanda bajo el principio de la buena fe. ¿Y qué son los tratados o convenios, resoluciones voluntarias? Estas son, por ejemplo, para entrar un poquito ya en materia, las recomendaciones que hace la FAO de las Naciones Unidas con relación, por ejemplo, a la pesca ilegal, no declarada, no reglamentada. Vamos a hablar un poquito, sin entrar en mayor detalle, a los diferentes tratados que contemplan materia de pesca. Para mí lo más importante, que también tienen ustedes conocimiento, está la CONVEMAR. Como sabe, este es obligatorio. Tenemos también el acuerdo para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación, ordenación para los buques pesqueros que pescan en alta mar de 1993, el acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la conservación de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar del 10 de diciembre de 1982, relativo a la conservación, ordenación de la población de los peces transzonales y las poblaciones de pesca altamente migratorias de 1995, que también la recoge la CONVEMAR. La Convención entre los Estados Unidos de América y la República de Costa Rica para el establecimiento de una Comisión Interamericana del Atún Tropical de 1949. Voy a quedarme en el numeral cuarto de esta diapositiva, que es justamente
la Comisión Interamericana del Atún Tropical de 1949. Esta convención, señores y señoras, es la convención que regula los periodos de veda para la pesca de tunidos en el Pacífico. Fíjense ustedes que los barcos atuneros, o que los barcos extractivos de atún, tienen periodo de vedas de 72 días y se dividen en dos estos periodos de veda. Una ahora mismo en el mes de julio-agosto y la siguiente en diciembre del mismo año, ¿no? Por 72 días significa que la mitad de la flota o lo que se quiera coger el primer periodo de julio-agosto no pueden salir a faenar por un periodo de 72 días a aguas nacionales, internacionales o alta mar. Este periodo tiene que respetarse de acuerdo a lo que establece la Convención Interamericana del Atún Tropical, CIAT. Esta convención, sin embargo, estas prohibiciones, sin embargo, no la encontramos en la famosa Ley de Desarrollo Acuícola y Pesquero, y simplemente hace referencia a los periodos de veda como tal. Pero quien regula el periodo de veda no es el Estado ecuatoriano, es una comisión. Por eso que el derecho pesquero, para entrar un poquito con lo que tiene que ver dónde lo ubicamos, yo indico que el derecho pesquero es un derecho público y al mismo tiempo es un derecho privado. Es un derecho nacional y es un derecho que contempla regulaciones internacionales de cumplimiento per se con relación a la aceptación de los convenios que regula la pesca, ¿no? Siempre tengamos presente regulación del sistema pesquero. En cuanto a los pactos voluntarios, esto lo adoptamos los estados voluntariamente, ¿sí? Como por ejemplo el Código de Conducta para las Pescas Responsables de la FAO. Este código establece principios y normas aplicables a la conservación, ordenación y desarrollo de todas las pesquerías. Por su naturaleza es voluntaria, no estamos obligados a poderla cumplir. Pero Ecuador es muy respetuoso de este código de conducta que permite de alguna u otra manera apoyarse a través del Estado Rector del puerto para la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, poder ejercer algún tipo de ordenamiento y de sanciones, de ser el caso, a través de la normativa interna. Otro pacto voluntario es el Plan de Acción Internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Lo que le explicaba hace poco, lo establece el Comité de Pesca de la FAO, lo estableció el 2 de marzo del 2021. Para retomar un poquito o no perder el hilo conductor, voy a retroceder en lo siguiente. Sí existe un derecho pesquero. Este derecho pesquero es de orden interno, porque tiene leyes propias. Es de orden internacional, porque hay tratados internacionales que hablan sobre la pesca, ¿sí? Que estos tratados internacionales, convenciones y resoluciones, unas son obligatorias y otras son voluntarias, y que tienen como escenario, al final del día, la ordenación de la extracción, producción y comercialización de los productos biológicos o los de productos del mar, sean estos tunidos los peces transzonales como los atunes, o sean estos como los pelágicos pequeños que encontramos en nuestro mar territorial. Quiero hablar un poquito sobre la aplicación de la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y la Pesca.
en cuanto a la aplicación de esta ley, sin entrar en mayores detalles. Y es que esta ley es una ley de orden público, de jurisdicción nacional y de cumplimiento obligatorio, y que estamos sometidos, todos los ecuatorianos, pueden ser organismos, dependencias del sector público, personas naturales, personas jurídicas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades colectivos que desarrollen actividades acuícolas o pesqueras y actividades conexas. Después podemos hablar de estas actividades conexas. ¿Qué es lo interesante de esta ley desde mi punto de vista? La introducción de los principios de gobernanza que permite de alguna u otra manera que el Estado tenga mayor control sobre la actividad pesquera per se. Esta ley de pesca establece varias fases en cuanto a la actividad de la misma. Esto significa que para yo operar un buque, cualquiera que sea, ¿sí?, en fase extractiva, necesito tener un acuerdo ministerial que me permita, ¿verdad?, explotar el buque y, como ejemplo, atunero Miguel López, en especies tunidos. Si este buque no tiene ese acuerdo ministerial que es necesario para luego tener el permiso de pesca, no podría salir a faena de pesca. O sea, para ejercer la actividad pesquera en la parte extractiva debemos tener un acuerdo ministerial emitido por la Subsecretaría de Pesca. Lo mismo sucede también para las plantas procesadoras. Yo no puedo construir una fábrica o una planta para procesar atún y vender a los mercados locales o internacionales si no estoy autorizado por la Subsecretaría de Pesca, principalmente en la categoría de procesamiento. Ahora tenemos la comercialización. Si yo me voy a dedicar como persona jurídica o persona natural a la comercialización de productos de la pesca, también necesito el acuerdo ministerial que emite la Subsecretaría de Recursos Pesqueros en la fase de comercialización. Aquí hay algo interesante que agregó esta ley, que son las actividades conexas. ¿Cuáles son estas actividades conexas que vamos a encontrar y que se necesita autorización? Por ejemplo, el traslado de la pesca, las compañías que se dedican al traslado de pesca desde el puerto hacia las plantas procesadoras. Las empresas que dan servicio de avituallamiento a los buques pesqueros. Me imagino que el avituallamiento lo tienen claro. Y todas las empresas que estén relacionadas con la fase de la actividad pesquera en todas sus esferas. Estas actividades se denominan conexas y necesitan de un acuerdo ministerial que le permita ejercer la actividad de esa manera. El ejercicio de la actividad pesquera, señores, la ley contempla que lo puede solicitar las personas naturales o jurídicas en cualquiera de las fases que ellos consideren: extractiva, de comercialización, de procesamiento o cualquier otra actividad conexa determinada en la propia ley. Como le decía anteriormente, cualquiera de estas actividades que quieran ejercer las personas naturales o jurídicas, nacionales o internacionales, deben contar con el acuerdo ministerial otorgado por la Subsecretaría de Pesca. Y tengo un problema con las diapositivas, pero como es un conversatorio, voy a empezar a indicar lo siguiente. Establecer nuevamente que sí existe un derecho pesquero, que este nace para normalizar, regularizar
¿verdad?, la actividad pesquera en todas sus fases, porque de lo contrario nos encontraríamos que cualquiera podría ejercer esta actividad y podríamos en la fase extractiva, por ejemplo, caer en que se pueda desaparecer los recursos pesqueros como tal. Por otro lado, puedo indicar que este derecho pesquero guarda o tiene relación con otros derechos. Por ejemplo, con el derecho penal, con el derecho ambiental, con el derecho a la salud, con el derecho internacional público, con el derecho internacional privado, con el derecho migratorio, fíjense ustedes. Y voy a explicar por qué con cada uno de estos derechos. Por ejemplo, con el derecho penal, vamos a encontrar los delitos cometidos a bordo de estos buques. Por ejemplo, con el derecho a la salud, cuando el producto capturado llega a puerto en mal estado y se pretende comercializar, se atenta contra la salud pública. Y esto, la Subsecretaría de Inocuidad y Calidad prohíbe su comercialización una vez que se hagan los análisis a la pesca, y de hacerse, estaríamos cometiendo un delito contra la salud pública. Con el derecho migratorio, por ejemplo, fíjense que el derecho pesquero, al igual que los buques mercantes o de cualquier otra índole, tienen esa mixtura de que el ejercicio pesquero como tripulante en la categoría que sea, pueden ser ecuatorianos, pueden ser colombianos, pueden ser coreanos, pueden ser de cualquier nacionalidad, ejercer la actividad laboral en dicho buque, sea de bandera ecuatoriana, simple y llanamente cumpliendo con lo que establece la ley para el ejercicio de esta actividad laboral. Entonces nos encontramos que en los buques hay diferentes nacionalidades y al ingresar un buque a puerto, el agente naviero, ¿verdad?, al enterarse de que hay un extranjero en buque, debe regularizar ante migración el estatus migratorio de dicho extranjero en el buque. Tenemos también que guarda relación muchísimo con el derecho comercial. También encontramos en el Código de Comercio, por ejemplo, las definiciones del que es el capitán y la responsabilidad del capitán. Estas definiciones del capitán y las responsabilidades del capitán de la nave no solo está establecida para los capitanes de buques mercantes, sino que también para los capitanes de barcos que ejercen la actividad pesquera en la fase extractiva, ¿verdad? Están sometidos a un jurado de capitanes en caso de contravenciones, etcétera, etcétera. ¿Y qué otras cosas más tenemos como derecho pesquero como tal? Tenemos también contratos. Fíjense que la Ley Orgánica de Desarrollo Acuícola y Pesquero establece 3 tipos de contratos en la materia pesquera. Y la una es el contrato de arrendamiento o factoring, ¿verdad? La otra es el contrato de fletamiento a casco desnudo y la otra es el contrato de asociación pesquera. Me voy a quedar con las dos últimas. El contrato de fletamiento, que creo que le va a interesar a ustedes mucho esto, o a casco desnudo, los requisitos que están en el reglamento de esta ley son muy simples y básicos. Y son muy distintos, y hay mucha confusión, con el contrato a casco desnudo de fletamiento, por ejemplo, de buques no pesqueros. Por ejemplo, los contratos de fletamiento a casco desnudo se hacen mediante escritura pública, ¿verdad? Siendo un barco de bandera extranjera, se debe obtener el acuerdo ministerial y posteriormente inscribirse en la Capitanía de Puerto.
Esto de manera simple, pero ahí vienen otros documentos que se deben adjuntar, como son la matrícula de la nave, permiso de pesca, los planos generales, de línea, plano de forma, los diferentes certificados, si es que el buque tiene una clase, el certificado de clase, el certificado de dotación mínima, etcétera, etcétera, etcétera. Con toda esta información se debe solicitar el acuerdo ministerial ante la Subsecretaría de Pesca para ingresar la nave mediante la figura a casco desnudo o de fletamento. Pero me detengo ahí un poquito. Fíjense que también intervienen en este tipo de contratos otras autoridades, como la Marina Mercante a través de la DIMER, que tiene a través de Capitanía ejercer ciertas inspecciones, así como también la Subsecretaría de Pesca, perdón, la Subsecretaría de Puertos. Fíjense ustedes, ya vamos entrando a que el derecho pesquero en contratos, hay un sinnúmero de instituciones que intervienen para que se pueda perfeccionar ese contrato. Y por último, tenemos a la aduana. ¿Y por qué la aduana? Porque este buque ingresa bajo un régimen 20, que es el régimen temporal, ¿verdad? Y también debe contarse con la autorización de la aduana para que pueda ingresar bajo la figura de internación temporal. En esta parte, recapitulo. Los contratos de fletamento a casco desnudo en materia pesquera se hace mediante escritura pública o documento privado reconocido, apostillado, ¿verdad? Si está en inglés, traducido al español. Debe contener la característica de las naves, debe contener los documentos habilitantes de la nave, los documentos marítimos de la nave, ¿sí? Que ya lo hemos hablado, matrícula, patente de navegación, permiso de pesca, certificado de clase, los planos generales del buque, de línea, forma, etcétera, etcétera. El inicio es la solicitud primero a la Subsecretaría de Pesca para que dé la anuencia, proceda, luego va a la Subsecretaría de Puerto, luego va a la DIMER, luego a través de la Capitanía y por último para su ingreso a Ecuador, a la aduana para que pueda ingresar bajo el régimen 20 porque es un buque que tiene un tiempo, el contrato tiene un tiempo máximo de 10 años y renovable por el mismo periodo, si mi memoria no me traiciona. Ahora viene... Una ¿sí? preguntita. Sí. Yo entiendo, está bien, la actividad pesquera es desarrollada por embarcaciones nacionales y también por embarcaciones extranjeras. Correcto. Sin embargo, y como hemos hablado en todo este diplomado de principios, hay un principio que, el tráfico nacional, solo el de cabotaje o la actividad pesquera implícita, solo debe ser desarrollada por embarcaciones de bandera ecuatoriana, ¿no es verdad? Eso es lo que Ajá. tenemos. Sí. Entonces, el legislador ha desarrollado figuras extraordinarias para permitir que embarcaciones extranjeras puedan también operar en cabotaje y puedan también operar en actividades pesqueras en las aguas nacionales. Porque el principio es territorio ecuatoriano solo para los ecuatorianos, o sea, por decir, el transporte y la pesca. En el área pesquera, como bien nos dice Miguel, existen esas alternativas con el contrato de arrendamiento o contrato de fletamento casco desnudo, mediante el cual una embarcación extranjera se le da bandera ecuatoriana, ¿verdad? Correcto. Luego de todos los procesos que menciona también Miguel. Y claro, como tiene bandera ecuatoriana, está sujeta a la normativa ecuatoriana. Clarísimo. Sin embargo, a mí me causa, y ojalá que pueda conversar un poco más sobre eso, a mí me causa un poco de curiosidad esos contratos de asociaciones pesqueras, ¿verdad? En los cuales creo que el buque mantiene la bandera extranjera, ¿verdad? Así es.
justamente después de hablar del contrato de fletamento, vamos a hablar del contrato de asociación pesquera. Exacto, eso es lo que me... Y también una de las cosas, cuando mencionaba Miguel de aduanas, a veces estos buques pescan en aguas ecuatorianas. Y si pescan en aguas ecuatorianas, y cuando entregan la pesca no hay problema, pero si pescan en aguas extranjeras y venden la pesca, ¿esta es una importación o no? Ya. Esa es una pregunta que tengo ahí, pero ahí la Okay, dejo desarrollar. okay. Bueno, para terminar el contrato de fletamento o casco desnudos, hay algo que te va a aclarar lo de los contratos de asociación y sobre la titularidad de la pesca capturada en aguas ecuatorianas o en alta mar. Y es que el buque que ingresa bajo la figura de contrato de fletamento o casco desnudo, se entiende que ya es un buque ecuatoriano. Su pesca capturada en aguas ecuatorianas o en aguas internacionales es ecuatoriana y no está sometida a ningún régimen de aduana como sí va a aparecer en los contratos de asociación que me voy a atrever a introducirlo en este momento. El contrato de asociación pesquera es un contrato muy simple. Tiene casi el mismo procedimiento que el contrato de fletamento. Para mí es un error del legislador darle ese mismo tratamiento, ¿no? Inspecciones, firmar el contrato, autorización de la CRP, que hasta ahí está bien, DIMER, Capitanía, su Secretaría de Puerto y luego aduana. El contrato de asociación pesquera lo único que sirve es para una relación comercial de exclusividad del armador extranjero con una planta ecuatoriana procesadora de cualquier producto del mar, atún o pelágico pequeño. Y solo le da derecho a que ciertas cosas, como por ejemplo el pago de muelle, ya no pague $10 por tonelada de descarga, sino 5, ¿sí? Pero su carga como tal sigue siendo extranjera, o sea, de la bandera del buque. Los contratos de asociación pesquera solamente son de índole comercial que interviene el dueño del buque o el armador de bandera extranjera y la planta ecuatoriana. El uno le dice, ok, yo te doy la exclusividad para que me vendas, te compro el producto y tú te comprometes en solo venderme a mí tu producto. No le puedes vender a ninguna otra persona, a ninguna otra planta, ¿verdad? Si le quieres vender a otra planta, debe tener la autorización primero de la empresa ecuatoriana, donde le indica que por cuestiones cualquiera que sea, caso fortuito o fuerza mayor, o porque está en mantenimiento las empresas o lo que sea, le pueden vender a un tercero y esto debe ser autorizado por la Subsecretaría de Pesca. El Y contrato de también sobre producción. o sobreproducción debe ser justificado de paso. Nosotros hace poco tuvimos un tema interesante en que la planta no que tenía ningún caso fortuito, el problema era que no tenía cómo pagar el producto. Entonces, la autoridad pesquera me dice, oye, no me está justificando la necesidad por la cual tú no puedes, no quieres que te descarguen a ti y que estás permitiendo que le vendan a la empresa B. Entonces, mire cómo el derecho pesquero interno, ¿sí? Es importante, ¿no? Como le decía al principio, este derecho que me apasiona, si bien es joven, su actividad es muy antigua, con la caza y pesca, como le decía, con el tema del Código Civil. Ahora, ¿por qué los barcos asociados mantienen la bandera? Fíjense en esto, y antes que me olvide, perdónenme que esto es importantísimo que lo tengo en la otra diapositiva, que me da mucha pena con ustedes, es el tema del cupo, que ya lo voy a hablar. ¿Por qué mantiene la bandera el barco asociado? Porque simplemente no, su pabellón no pertenece al Ecuador bajo la figura del contrato de fletamento y la empresa armadora, la empresa procesadora, no se convierte en una propietaria simbólica, porque el manejo de la embarcación en contrato de fletamento ya pasa a ser de fletador.
En los contratos de asociación, el armador mantiene el dominio de su buque. Solamente hay un contrato de abastecimiento donde uno se compromete a comprar y el otro se compromete a abastecer. ¿Sí? Y la carga para la aduana debe nacionalizarse. A diferencia del contrato de fletamento, que la carga no se debe nacionalizar, ya se entiende ecuatoriana. No sé si pude contestar tu pregunta, Leonidas. Claro, claro, sí, por supuesto. La otra pregunta es una pregunta tramposa. ¿Y de qué manera se puede sostener que, habiendo un siniestro marítimo en aguas internacionales, la Capitanía de Puerto ecuatoriana tiene competencia? Wow. Mira, mira que eso sí es una verdadera pregunta interesante y que no me la esperaba. Pero en la Pero es una definición, pregunta para todos aquí, ¿no? Porque aquí tenemos expertos en esas áreas, así que la pregunta, la trampa es para toditos. Nos ponemos a investigar. ver, espérame un ratito que estoy queriendo contestarte algo. Y yo podría decirte también que qué pasa cuando se capturan a estas embarcaciones pesqueras en actos ilícitos como tráfico de droga, combustible, en alta mar, ¿verdad? Y por los buques normalmente norteamericanos, ¿verdad? ¿Cómo los jueces toman la competencia? Esta cosa es tan interesante, estimados compañeros, porque en alta mar tomar la competencia en los temas de delitos o de accidente marítimo, bastante complicado, peor cuando lo que son actores los mismos, las banderas son de diferentes países. Imagínate. Entonces, en algún momento, por favor, y me encantaría escuchar de ustedes si ustedes han visto la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. ¿Alguien me podría indicar si lo conoce? O si no lo conoce, también me lo pueden indicar. Yo puedo estar un poco atrasado, pero ese nuevo tema es otro tema tramposo, ¿verdad? Sí, sí, tal cual. Porque yo creo que lo mencioné en este diplomado, pero yo creo que no existe ninguna disposición. Me atrevería a pensar que todavía, y ojalá que alguien me pueda hacer Mira, caer en cuenta el error. No existe disposición alguna que le dé competencia a los jueces en el mar sobre cosas que ocurren en el mar. ¿Quién es el que da competencia? El Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura no tiene ninguna, hasta que yo conozca, ninguna resolución en la cual asigne competencia sobre cosas que ocurren en el sector marítimo, en el mar, ¿verdad? Hubo una en el cual asignó competencia en el Golfo de Guayaquil, que me pareció terrible, y fue derogada enseguida. En esa época yo era asesor en el Consejo de la Judicatura. Por eso la derogaron, de pero de acuerdo. allí creo que no hay. No sé si eso se trata de lo mismo. Ahora, solamente para la trampa que puse hace un ratito, ¿verdad? El artículo 2 de la Ley Orgánica de Navegación, y ojalá todos podamos compartir, porque es un conversatorio, ¿no? ¿Verdad? Habla del ámbito y dice, las disposiciones contenidas en la presente ley se aplican en el territorio nacional y en los buques y artefactos navales de bandera nacional y a personas naturales y jurídicas vinculadas a la actividad marítima y fluvial, de acuerdo a las siguientes consideraciones. Dice 3. Ámbito real. Las naves y artefactos navales de bandera nacional, los buques y artefactos navales de otras banderas que son autorizados para operar en tráfico de cabotaje bajo las diferentes modalidades, así como aquellos que se encuentran en los espacios marítimos jurisdiccionales y los terminales portuarios públicos, etcétera, que conforman el sistema portuario nacional. Tal vez eso responde un poco a esa pregunta Sí, tramposa, ¿no? sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Lo que acabas de decir precisamente
eh, de manera general, pero ¿quién me dice que lo debe establecer esta competencia el capitán de puerto de Manta o el capitán de puerto de Guayaquil cuando los delitos o las contravenciones o los siniestros son en alta mar? Entonces, el tema de competencia marítima internacional es un tema de estudio profundo. Nuestra ley de desarrollo orgánica de desarrollo agrícola pesquero pretende establecer algunas reglas o principios que nacen de la misma Convemar, ¿verdad? Pero hasta la fecha no se ha desarrollado de manera clara estas competencias en lo que se comete de cualquiera de estas circunstancias que acabas de mencionar, como los siniestros, como los delitos, etcétera, etcétera, en alta mar. Sin embargo, la costumbre, como buenos mercantilistas, constituye derecho. La mayoría, por ejemplo, voy a hablar los ejemplos de los barcos que se dedican al tráfico ilícito de droga o combustible. Son cuando son abordados por la Marina norteamericana. Ellos llaman a través de su embajada, piden las autorizaciones de acuerdo al convenio, y a su vez, a la autoridad marítima ecuatoriana, porque se ha identificado que la nave en la que se transporta esta sustancia o combustible es ecuatoriana y pide los permisos correspondientes. Y es lo que yo he visto por mi experiencia, que la Marina mercante indica a través de la posición del buque, la patrulla norteamericana, más cercana a las capitanías, envían sus guardacostas a que tomen contacto con la Guardia Costera norteamericana y traigan pues a los presuntos infractores de la ley. Y esto puede ser, si el buque se le ocurre, el cometimiento del delito está en alta mar y lo más cercano es Esmeralda, de seguro que va a ir una patrulla que está en la zona de Esmeraldas, ¿no? Por tema de logística. Si está cerca a Galápagos, de seguro va a ir algo de San Cristóbal, de Galápagos. Y esa sola maniobra ya determina competencia. Fíjense ustedes. O sea, quien da esa competencia de manera no legal es la distancia o la decisión de la Marina de decir si lo llevo al puerto de Manta o lo llevo al puerto de Guayaquil. Recuerda que la policía militar, perdón, la capitanía a través de su competencia en este tipo de delitos lo que hace es notificar a la policía para que tome procedimiento. Y luego pues notifica al juez de turno para que siga el procedimiento legal. Pero la competencia al final del día, porque el delito se cometió en alta mar, no la establece nadie. Y eso, vuelvo a repetirte, es un tema de estudio profundo sobre estas cosas, no solo en temas de siniestros, sino también en los cometimientos de cierto tipo de delitos, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Se durmieron? No, yo creo que todos estamos reflexionando porque son cosas interesantes. Yo tal vez voy a compartir con ustedes en algún momento la resolución del 2022. Miren, no me equivoco todavía. Y voy a compartir la pantalla solamente porque estamos en este conversatorio. A compartir la pantalla, le voy a robar la pantalla un ratito. Con todo gusto. Pueden confirmar que están viendo la pantalla en este momento, ¿no? Sí, 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 La resolución del 2022 del Consejo de la Judicatura. La ley establece que es el Consejo de la Judicatura quien asigna competencias territoriales, ¿verdad? Entonces aquí le están diciendo, están resolviendo el Consejo de la Judicatura en el 2022, como dije, crear la unidad judicial en Galápagos, en Isabela, la isla Isabela. ¿Qué competencia territorial le da
el Consejo de la Judicatura al juez de Galápagos, al multicompetente, al que ve todo tipo de casos. Es el juez shampoo, como quien dice, ¿no? Miren, le da competencia en el territorio del Cantón Isabela de la provincia de Galápagos. O sea, el territorio ecuatoriano, en el de las islas, es evidente que se divide en territorio marítimo y territorio, ¿cómo podría ser? Mar territorial y el otro es el territorio, la tierra. Pero no le da competencia en donde pueden ocurrir siniestros o actividades penales, ¿verdad? Como dice. Entonces solamente le da el territorio. Al menos el Consejo de la Judicatura aplica también así. En todas las provincias, en todos los lugares donde el Consejo de la Judicatura ha asignado competencia, siempre lo hace sobre el territorio de un cantón. Y los cantones no son dueños del mar, ¿verdad? No tienen competencia en el mar, ¿verdad? La competencia del mar es estatal. Entonces ahí viene la pregunta coincidiendo con lo que usted menciona, ¿verdad? Yo creo, y eso ya estamos obligados un poco para ser responsables con este grupo de profesionales que nos está escuchando, escudriñar un poquito más, a ver si existe alguna disposición al respecto. Es probable que en la ley de navegación la exista, pero el tema de competencia siempre para mí también quedó así como curioso, muy curioso, ¿verdad? Es tal cual. Eh, eh, de hecho, hay una sentencia interesante que luego voy a pasársela al grupo en materia laboral y es el caso del buque estrecho. No sé si participaste en esa demanda, No, no lo he donde, escuchado. donde fíjense, esto es muy interesante. Eh, la Corte de esa época suprema, para darle los antecedentes, un tripulante ecuatoriano demanda al buque estrecho de bandera panameña y este buque, esta empresa le había hecho firmar un contrato de marea al tripulante eh, y listo, con jurisdicción panameña, ¿no? El tipo trabajó un tiempo, no recuerdo, y demanda laboralmente a la empresa y al naviero, a la gente naviero, eh, en la ciudad de Manta. El juez, las secciones previas que presentó la defensa del armador es, señor juez, usted no es competente en virtud del territorio, aquí está el contrato, él se ha sometido a la jurisdicción de la justicia panameña ante el Centro de Arbitraje, Mediación y Arbitraje de la Cámara de Panamá. Pierden en Manta, van aquí a Puerto Viejo, pierden en Puerto Viejo y va a casación. Y lo interesante de esta sentencia es que hay un voto salvado y le da este sentido, que era competente el juez de Manta en virtud de que el buque, para ejercer su actividad, ¿sí? Siempre había salido, lo había aprobado a través del certificado de zarpe de capitanía, desde Manta a zona de pesca, aguas internacionales. Volvía de aguas internacionales, regresaba a Manta. Y así, en ese andarivel estuvo 5 años aproximadamente, y esa costumbre, la sala establece que le daba el derecho a demandar al Ecuador, a este señor, aunque haya firmado un contrato con, con domicilio en Panamá, para que el juez de trabajo sea el competente. Por lo que todos ya sabemos que nuestro código de trabajo es netamente proteccionista a los trabajadores y dice, no puede sacrificar a que un tripulante tenga que viajar hasta Panamá, contratar un abogado en Panamá, ¿sí? Y ejercer su derecho a demandar los saberes laborales que creía correspondiente. Me gustó esta sentencia porque le da otro toque a lo que dice el hecho de que salías tú permanentemente de Manta a zona de pesca, aguas internacionales o mar abierto,
y volvía y descargaba en este Manta, siempre durante los 5 años, esa competencia ya es tuya, juez laboral de Manta, porque el señor de hecho nunca viajó a Panamá, el contrato lo firmó en Manta, los pagos lo realizaban en Manta, nunca, vuelvo a repetirles, nunca había viajado a Panamá y por lo tanto, pues las habilidades de muchos armadores de bandera extranjera que utilizan los tripulantes ecuatorianos es que, mira, firmame el contrato con domicilio en Venezuela. ¿Quién va a demandar en Venezuela? Nadie. Entonces, la competencia, no solo en materia de siniestros ni de delitos, sino en materia laboral, en el derecho pesquero, fíjense, con relación a tanto a extranjeros que trabajan en buques internacionales de bandera de otros países o ecuatorianos que trabajan en estos buques de bandera de otros países, no está clara. No está clara. Y normalmente no encuentras tu jurisprudencia que tenga que ver con en tema laboral pesquero, de decir, oye, perdóname, lo siento, tú ya tienes un contrato de marea, que le llaman marea, nuestra legislación no contempla el contrato de marea, pero se lo han inventado y ya, tienes que demandar en Panamá. Y este voto salvado dice, no, esta es la parte débil, no puedes poner en riesgo la seguridad jurídica, ¿sí? Al intentar de que haga valer sus derechos en otro país, pudiéndolo hacer en el Ecuador, cuando se ha demostrado que nunca viajó a Panamá y que su área de trabajo era Manta, aguas internacionales. Aguas internacionales, Manta. Entonces, la competencia marítima, no solo en alta mar, en los siniestros en alta mar, los delitos en alta mar, sino en materia laboral con relación a la bandera, no está definida. De hecho, ahora mismo, los famosos demandas por crédito marítimo privilegiados que aplican la resolución de la CAN, creo que es la 486, a búsqueda de bandera venezolana y dicen, oye, tú no, porque Venezuela ya no es parte de la CAN. Ahí yo quisiera meter una pregunta tramposa. Ajá. Tuvimos ese famoso caso del buque chino que se lo encontró en la mitad, mejor dicho, se lo encontró en mar territorial ecuatoriano, con pesca supuestamente ecuatoriana, ¿no? ¿Cómo se estableció la competencia del juez de Galápagos? ¿Verdad? Si la competencia, el Consejo de la Judicatura solo la entrega por territorio del cantón y no por el mar. Esa pregunta queda abierta y yo he compartido aquí en el chat el artículo 404 del COIP que habla sobre las reglas de competencia. Y establece la primera regla es que hay competencia del juzgador cuando se ha cometido la infracción en la circunscripción territorial en la que éste ejerce sus funciones. O sea, creo que era el juez de Puerto Bacarizo Moreno, creo que él tocó esa cuestión. ¿De qué manera ese juez Sí. pudo admitir competencia? Sí, ¿no, verdad? ¿Basado en qué? Habría que ver la sentencia. Por ahí la tenía guardada yo, por temas de investigación. Ojo, y ahí después dice, y mire, que creo que es lo que interpretan. La regla 3, cuando no es posible determinar el lugar de la comisión de la infracción, pero aquí sí se sabe dónde se cometió en el agua, ¿no es verdad? La infracción. O se ha cometido en circunscripciones territoriales distintas o inciertas. Esta no es distinta ni incierta, no sé, será competente del lugar en que la persona es aprendida o detenida. Ok, yo creo que eso, bajo esa lógica van, ¿no? Pero no está muy claro. Sería más fácil que el Consejo de la Judicatura haga una resolución clara asignando competencia dentro del mar territorial. Sería más fácil en la vida. Estoy complicándola. Pero bueno, ahí queda. Por lo menos ahí hice la pequeña investigación Buenas para noches. compartirla. A la orden, sí. ¿Usted quiere decir algo? Buenas noches. Me gustaría aportar con algo. Por favor. Por la experiencia de Galápagos.
existen las capitanías de puerto a nivel nacional, incluido las que se encuentran dentro del territorio insular. Tienen divididos, no sé si estaría bien la palabra definido, pero tienen el mar, su área de intervención o su área de competencia a nivel marítimo lo tienen definido. Entonces, cuando ingresa una embarcación dentro de la Reserva Marina de Galápagos, dependiendo en la posición donde haya sido ubicado la embarcación, se activa la capitanía a la cual corresponde. Puede que sea en la zona de Isabela, puede que haya sido en una zona que corresponda a la capitanía de Puerto Vaquerizo, puede que haya sido en una zona que corresponda a la capitanía de Santa Cruz, o en una zona donde le corresponda a la capitanía de Baltra. Entonces, ellos tienen eso como zonificado, sectorizado. Creo que por ahí vi a personal de la Armada conectado. De pronto ellos podrían aclarar un poquito más, pero yo conozco de este tema porque lo pude percibir dentro de un cuadro, de un mapa que tienen los compañeros de la Armada y están así divididos y supieron algo más o menos explicarme. Lo mismo sucede con el perfil de Esmeraldas, Manabí, tienen como sectorizado. Entonces, cuando cayó el buque chino, el Fun Yuan, justo la posición geográfica donde lo detectan es en una zona que era circunscripción de Puerto Vaquerizo Moreno. Por eso se activó esa capitanía de puerto y intervino y tomó conocimiento el juzgado y la fiscalía de dicho cantón. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es más, la división territorial marítima de las capitanías de Galápagos es sumamente cierta, sumamente cierta. Como usted bien dice, ¿me puede dar su nombre? Porque no se nota acá en la... Sí, buenas noches, Jennifer Bedoya. Ah, ya, Jennifer, muchas gracias. Eh, yo también he visto el mapa y hay mucha certeza y cuando hay certeza, las cosas son claras. El problema que estamos abordando es respecto a la competencia judicial, ¿verdad? En capitanías no tenemos duda, porque es clarísimo cómo está dividido y creo que desde hace 80 años está esa división, si no me equivoco, y después hubieron ciertas modificaciones. Y digo 80 años cuando trato de decir hace bastante tiempo. Hay mucha claridad en la competencia de las capitanías. Sin embargo, la competencia judicial es bastante escasa. O sea, mejor dicho, solo el Consejo de la Judicatura solo piensa que la competencia hay que establecer en la tierra y se olvida de que hay competencia marítima. Entonces, a veces la competencia del capitán de puerto de Seymour no es la misma con respecto al juez que deba conocer, por ejemplo, ¿verdad? Todo depende, todo dependería, por ejemplo, ya de ciertas circunstancias. Pero bueno, eso quería un poco aclarar y sería excelente poder compartir ese mapa de la división territorial marítima de las capitanías, ¿no? Eso sería muy bueno poder compartirla. Pero está por decretos supremos, desde la época de la dictadura, si no olvido, estas disposiciones. El mapa es más claro, ¿no? El mapa es mucho más claro. No sé si, Jennifer, muchas gracias por esa indicación. Eso ha sido una aclaración muy importante. Sí, Hay pero sí, eh, mucha certeza por ese lado, pero por el lado sí, judicial no. Ajá, sí. claro, justamente estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Si revisamos precisamente el Código Orgánico de la Función Judicial, pues este establece, pues, cuáles son las competencias y quiénes pueden asumir esa competencia. El mapa, con derecho a equivocarme, eh, es un referente interno que permite una mayor logística, entendería yo, para poder decir, ok, esta parte es tuya, tú te dedicas a esta parte y yo me dedico a esta parte, ¿no? Pero competencia judicial, como tú lo acabas de definir, no está nada claro, no está nada claro. De hecho, la Corte, actualmente los jueces, estos denominados jueces
de delincuencia organizada en Quito, ¿sí? Se han consultado en tema de delitos cometidos en alta mar, ¿no? Oye, ¿cómo vemos el tema de la competencia? En la flagrancia, principalmente, en Manta he visto que muchos abogados han alegado la falta de competencia del juez en virtud de que no está definido si aprendieron en aguas internacionales o en alta mar. Si es así, ¿quién tiene esta competencia? Los jueces, los abogados penalistas con los que he conversado, me dicen, hermano, los jueces no se hacen lío. Ellos toman el parte de la policía más el parte informativo de la patrulla que le entrega en el muelle, donde sea, y listo. Esos documentos son los únicos que me sirven, que han servido a los jueces para arrogarse competencias. Entonces, vamos a ver qué pasa con con estos juicios que ya están por salir en casación, que han alegado precisamente la nulidad por la competencia. Me refiero a delitos, ¿no? Cometidos en alta mar. Solo en eso. Bueno, muy interesante. Solamente para compartirles a ustedes cierta información que la tengo en mis archivos. Miren que me puedo estar equivocando de los 80 años que decía, pero el Decreto Supremo 157 del 1 de febrero del 71, José María Velasco Ibarra estableció en sus artículos 3 y 4 y 5 la jurisdicción de las capitanías menores de Puerto Vaquerizo Moreno, Puerto Ayora y Puerto Seymour, respectivamente. Desde allí, ¿no? Ahora, con el Decreto Ejecutivo 505, presidente Abdalá Bucarán Ortiz, publicado en enero del 97, crea la Capitanía Menor de Puerto Villamil en la isla Isabela y determinó la jurisdicción de la última, reformando la jurisdicción de la Capitanía Menor de Puerto Ayora. Para que vean, es hace bastante tiempo, no los 80 años que mencionaba, pero sí, todo está establecido con mucha certeza. Y la ley de navegación y su reglamento también mantienen esa certeza con respecto a las coordenadas de las capitanías. Ajá, Correcto. eso por allí. Son Doctor, Sí, a la orden, a la orden. sí, para tal vez complementar algo rapidito, efectivamente desde el Código de Policía Marítimo establece el área de jurisdicción de las capitanías que en esa época había. Entonces, efectivamente estamos hablando de más de 70 años que ya había jurisdicción. Los decretos que han ido saliendo posteriores es cuando se han ido creando capitanías y se ha ido segregando a las capitanías mayores, dándoles un área de jurisdicción más específica. Y hoy en día, igual en la Ley Orgánica de Navegación, está establecido las capitanías con su área de jurisdicción para cada una de ellas. Con respecto a lo del Fuyan Yulén, efectivamente la sanción fue por delito ambiental, más que por pesca. Claro, claro, sí. Y Nada eso, más para ojalá podamos completarlo. encontrar esa resolución y podemos compartirla. Si podemos compartir en el grupo WhatsApp el tema de las mapas de la distribución de las capitanías de Galápagos, sería algo interesante. Bueno, por ahora, no sé si alguien tenga algo más que mencionar. Hemos llegado al tope, son las 8:03 de la noche y esto se convirtió en una conversación muy interesante, de temas tramposos, como decía, preguntas Sí. tramposas. Y gracias al capitán Iván por aclarar un poco, no he estado tan equivocado. Eh, Siempre en el tema marítimo ha habido certeza en la determinación de los territorios marítimos. En el tema del Consejo de la Judicatura no lo hay realmente, ¿no? Bien, entonces, no sé si algo más nos estamos perdiendo, mi querido Miguel. Bien, no, más bien no es tramposo, sino como dato curioso en mis exposiciones, eh, la gente de mar, quería dejarle como un dato curioso lo que dice el Código Civil sobre los testamentos privilegiados. No sé si alguna vez ustedes han escuchado sobre ese término, que no tiene nada que ver con la pesca, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar precisamente en el 1069 el famoso testamento marítimo. Fíjense ustedes, ¿ya? Esto que se podrán otorgar, estos testamentos se otorgarán pues en buques ecuatorianos de guerra y en alta mar. Por ejemplo,
Estas cosas que las vemos aquí en el Código Civil, no las encontramos, por ejemplo, en la Ley de Seguridad de la Navegación, ni en su reglamento, pero sin embargo, como fuente del derecho, fíjense que cualquier capitán de un buque de guerra, si alguien se está muriendo, puede asumir el testamento, como también las inscripciones, en materia de nacimiento, etcétera, etcétera. Matrimonio, también tenemos eso, ¿verdad? Así es. Entonces, esto es como, vuelvo a repetirle, como datos curiosos que vemos dentro del derecho marítimo global, el famoso testamento militar o testamento marítimo. Es muy interesante, hasta mencioné matrimonio porque digo, ahí se genera una idea de posible fuente de negocios, por ejemplo, aprovechar esto para promover los matrimonios en Galápagos, por decir. Sí. Bien complicado. Gracias por su tiempo. A las órdenes, el doctor tiene mi número telefónico. Me encanta la idea de poder contribuir con ustedes en lo necesario. Creo que hay que abordar mucho el tema de las competencias en todo el ámbito del alta mar, ver un poco lo que establece la Convemar. Tenemos establecido sobre la especie transnacional algunas cositas interesantes sobre ciertas cortes que establece la Convemar para resolver estas disputas, pero en el ordenamiento interno, como les decía, estamos bastante cortos. En cuanto a competencia, ¿no? En cuanto a competencias en delitos en alta mar, en siniestros en alta mar, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias por su tiempo y espero haber contribuido en algo. Sí, ¿alguien más desea decir algo, por favor? No, sí, entiendo que todo el tema de las competencias radica básicamente del análisis que he escuchado es por un tema de los jueces, la competencia en territorio, ¿correcto? Tal cual. Y hablamos y sobreentendemos cuando decimos territorio a la parte terrestre. Lamentablemente a veces nos olvidamos que tenemos mar, ¿no? No, sí, correcto, pero yo creo que este es un tema bastante interesante porque partamos por la definición del territorio ecuatoriano que dice la propia Constitución. Y la Constitución le habla del territorio del Ecuador, le habla de manera general. Le habla tierra, mar y todo. Entonces, partiendo por ahí, podríamos decir que si usamos la misma analogía con las competencias que le dan a los jueces, hablan de territorios, ¿no? No le están diciendo si es tierra, si es agua. Podríamos usar esa analogía de lo que dice el 4 de la Constitución. Claro. O sea, es un tema bastante interesante como para profundizarlo un poco más, ¿no? Como para hacer un paper, para hacer una investigación. Sí, correcto. Sebastián, ¿quiere decir algo? Sí, doctor, buenas noches. Como para terminar y quedar con una idea todavía más general de cómo estamos en la situación, ¿no? Si bien es cierto, como dice la abogada, en la Constitución indica de que las competencias del Estado se cobijan, diremos así, tanto al territorio terrestre, marítimo y algunas otras palabras utilizadas ahí en la Constitución. Pero si bien es cierto, en la Constitución se queda en el nivel del Estado, ¿no? Pero no asienta esas competencias sobre ya quienes ejercen directamente de una manera táctica esas competencias, que es el tema que estamos abordando. Entonces, en lo que tiene que ver en contravenciones marítimas, sí, especialmente con la ley de navegación, ya se dividieron por áreas jurisdiccionales para que el capitán de puerto ejerza la competencia a nivel nacional dentro de su área jurisdiccional, pero esto en contravenciones menores, ¿no? Pero en la situación de ilícitos, sí puedo dejar en el aire un siguiente análisis, que sería que más o menos los jueces, no sé si ellos, por su condición de ejercer la jurisdicción extraterritorial, pueden irse más allá de lo establecido en tierra, es decir, a mar territorial yo comprendería como una extensión del territorio, pero la zona económica exclusiva yo creería que podría aplicarse este concepto de jurisdicción extraterritorial
porque este concepto abarca cuando se comete un ilícito que va contra la seguridad del Estado, afecta derechos fundamentales de las personas, y cuando, bueno, cuando se producen también efectos sobre el territorio y cuando afecta de manera directa al territorio de los ciudadanos. Entonces, podría quedar, doctor, en el aire si es que tal vez el juez es competente a juzgar estos delitos, específicamente los de flagrancia, amparándose en la jurisdicción extraterritorial que el Código Integral Penal le da al juez. Es solo un pensamiento que lo dejo en el aire, doctor. Sí, es interesante. Lo que les compartí ahí indica que hay competencia de los jueces de la capital del Ecuador cuando se refieren justamente a estos temas, ¿verdad? Pero sí queda en el aire porque es un tema hasta de doctrina internacional, la competencia extraterritorial. Alguien comete un delito en otra parte del mundo, pero me surge a mí el impacto al Estado ecuatoriano. Pero bueno, como digo, esto es un tema para un paper, así que hemos de estar compartiendo. Muchísimas gracias, Sebastián, por la última intervención. Con usted entonces vamos a dar por terminado también, pero Miguel, no se olvide de compartir a través de nuestro grupo de WhatsApp la presentación de PowerPoint y cualquier otro material que pudiera ser útil. Creo que aquí apreciamos todo lo que se nos pueda compartir. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la generosidad y muchas gracias a todos. Nos hemos pasado 11 minutos en esta, pero merecidísima prórroga. Un gran abrazo a todos y Miguel, muy agradecido. Gracias, doctor. Hasta luego, Que pasen señores. muy bien. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches con todos. Adiós, gracias, chao. Buenas noches, Muchas gracias. gracias. Buenas Nos noches. vemos próxima semana. Adiós.